Dibujado de la escena. Optimizaciones. Recordemos que cuando presentamos la interfaz del motor dijimos que además de la creación de nodos con diferentes entidades disponíamos de algunos atributos y métodos adicionales en la clase MotorTag. En este vídeo vamos a dibujar la escena y optimizar el manejo de luces y cámaras. Empecemos por el método dibujar escena. En su versión más sencilla, el método dibujar escena simplemente debe recorrer el árbol completo dibujando, es decir, debemos llamar al método recorrer del nodo raíz del árbol, que como sabemos es un atributo de la interfaz. Ese método recorrer necesita una matriz en la que ir acumulando las diferentes matrices de transformación y que inicializaremos a la identidad en el caso general. Si volvemos a esta escena de ejemplo que ya vimos, este método dibujado de la escena funcionaría sin problemas. Pero ¿qué ocurre si en esta misma escena cambiamos el orden de las ramas del árbol? En este caso el algoritmo no funciona debido a una peculiaridad de la librería gráfica GL. Veamos por qué. Tomemos el árbol de la escena anterior. Al dibujar la escena, el árbol se recorre en preorden, como ya sabemos. De manera que las ramas de la izquierda del árbol se recorren antes que las de la derecha. Esto hace que a la hora de dibujar los modelos, en este caso el cuerpo y el sombrero del personaje, ya se conozcan dónde están la cámara y las luces, tal y como necesita la librería GL, de manera que las llamadas a GL en la columna de la derecha están en el orden adecuado. Como vemos, primero recuperaremos el valor de la matriz de vista y los parámetros de la cámara. A continuación obtendremos la matriz de posición y los parámetros de la luz, y cuando llegamos al dibujado del primer modelo, el cuerpo, obtenemos su matriz de modelo y los datos de la malla y ya podemos dibujarlo. Esto no ocurre, sin embargo, si cambiamos el orden de las ramas del árbol y dejamos las cámaras y las luces en las ramas de la derecha. En ese caso, cuando fuéramos a dibujar el primero de los modelos, el cuerpo, la cámara y las luces estarían todavía por determinar y no podríamos dibujar. Podemos pensar que bastaría con tener la precaución de situar siempre las cámaras y las luces en las ramas de la izquierda, pero esto no siempre es posible. Veamos un ejemplo. Supongamos ahora esta escena. Partiendo de los mismos elementos, ahora quiero que la cámara esté a la altura de los ojos del personaje y que la luz esté en su mano, y que ambas se muevan con él. Pensemos, por ejemplo, en un personaje que recorre un escenario y quiero ver ese escenario a ojos del personaje e iluminado con una linterna que lleva en su mano, como lo que ocurre en la escena. El árbol ahora sería distinto. Puesto que ni la cámara ni la luz se encuentran en ramas separadas, puede ser imposible encontrar el orden adecuado para recorrer el árbol. Todo esto se puede complicar mucho, con luces y cámaras múltiples y asociadas a cualquier rama del árbol. Es cierto que la posibilidad de situar luces y cámaras en cualquier punto del árbol de la escena complica un poco el dibujado, pero también proporciona una enorme versatilidad a la hora de dibujar escenas, y esto no debemos perderlo para que nuestro motor sea realmente útil. ¿Qué soluciones podemos plantear? La más sencilla de implementar es recorrer el árbol 2 veces. Incluso pueden ser necesarias más veces. En el primer recorrido, que está en verde, podemos guardar en un array auxiliar las referencias a los nodos que contienen cámaras y en otro array los que contienen luces, pero sin dibujar la escena. A continuación, podemos activar las cámaras y las luces y se lanza un segundo recorrido del árbol, en este caso representado en azul, de manera que en este caso ignoramos las cámaras y las luces y dibujamos los modelos. Esta es una nueva versión del método dibujar escena, en el que añadimos un parámetro al método recorrer del nodo indicando la pasada, uno para las cámaras y luces y dos para el dibujado. Lógicamente hay que modificar ligeramente el método recorrer del nodo para que funcione de una manera u otra según la pasada que estemos haciendo. Realizar el dibujado en dos pasadas tiene, como es obvio, el inconveniente de que debemos recorrer el árbol 2 veces. Esto resulta poco eficiente. Por ello vamos a ver una alternativa a este recorrido doble. Esta alternativa no difiere demasiado de la anterior, pues se trata también de recoger en dos arrays auxiliares las referencias a los nodos que contienen las cámaras y las luces. Pero en lugar de rellenar estos arrays durante el primer recorrido del árbol, vamos a hacerlo cuando se crean las cámaras y las luces, y así podremos ahorrar la primera pasada del recorrido del árbol. Este proceso se denomina registro de las cámaras y de las luces, y vamos a verlo con detalle a continuación. Lo primero es definir los registros de cámaras y luces y métodos para manejarlos. Además,
Vamos a mantener también un registro de viewports, cuyo funcionamiento explicaremos también. Veamos por uno los tres registros. Empecemos por el registro de cámaras. Cada vez que creemos una cámara, será necesario registrarla mediante el método registrar cámara. Este método simplemente guarda en el registro de cámaras, que no es más que un array de referencias a nodos, la referencia del nodo creado. Debemos hacer notar que en el árbol puede haber tantas cámaras como deseemos, pero cuando recorremos el árbol solo una de ellas estará activa. Por eso la siguiente operación que debemos hacer es guardar qué cámara es la activa en ese momento, con el método setCameraActiva, cuyo cometido es guardar el índice de la posición del array que guarda la cámara que hemos activado. El registro de luces funciona de manera análoga. Cuando creamos una luz debemos registrarla mediante el método registrarLuz. En este caso se guarda en el registro de luces la referencia del nodo creado. Como en el caso de las cámaras, en un árbol puede haber tantas luces como deseemos, pero en este caso podemos tener varias luces activas a la vez. Por ello, el método setLuzActiva utiliza un array que almacena para cada luz un booleano que indica si esta luz está activa o no. Esta función permitirá tanto activar como desactivar a través del segundo parámetro booleano. El último registro que vamos a utilizar es el registro de viewports. Un viewport es el rectángulo en la pantalla en el que se dibuja la escena. En realidad, el viewport no es un dato de la escena porque una misma escena se puede visualizar en varios viewports, de manera que los viewports no forman parte del árbol, pero sí debemos ofrecer una manera de crearlos en la interfaz. Para ello proponemos un registro de viewports como hemos hecho para luces y cámaras. Cada viewport está definido por su posición x, y en la pantalla y por su tamaño, alto y ancho, que son valores enteros puesto que se refieren a píxeles de la pantalla. Como en el caso de las cámaras, solo un viewport está activo a la vez, y será en ese viewport en el que se dibuje la escena vista desde la cámara que esté activa. El registro de los viewports es equivalente al de las cámaras. El método registrarViewport guarda en el registro el viewport creado, que puede ser una simple estructura con los 4 valores mencionados, posición en x e y, alto y ancho. Y el método setViewportActivo guarda el índice de la posición del array que guarda el viewport que hemos activado. Veamos ahora cómo quedaría el método dibujarEscena, una vez introducido el registro de cámaras. A diferencia de las versiones anteriores del método dibujarEscena, ahora debemos hacer unas operaciones previas al recorrido del árbol. En concreto son 3 las operaciones que debemos hacer. En primer lugar, activar las luces, recorriendo el registro de luces y pasándole a GL la matriz de luz de las que están activas. A continuación podemos activar la cámara activa, pasándole a GL la matriz de vista, que es la inversa de la matriz de cámara. Por último, activaremos el viewport activo, pasándole a GL los valores de este viewport. Por último, ya podemos recorrer el árbol desde la raíz, sabiendo que en este recorrido las cámaras y las luces se ignorarán, puesto que ya han sido activadas gracias a los registros. Con esto mantenemos toda la potencia de poder asociar luces y cámaras a cualquier nodo en cualquier rama del árbol sin penalizar la eficiencia. Volvamos ahora a este ejemplo y veamos cómo deberíamos construir esta escena en nuestra aplicación externa al motor. Como ya vimos anteriormente, creamos el motor y vamos creando también los nodos para cada tipo de entidad, en este caso con una configuración del árbol algo distinta. Crearemos un primer nodo personaje, que lo agrupa todo y nos permite posicionar y orientar todo el personaje en bloque. Este nodo tiene 2 hijos. El primero es una nueva agrupación de nodos que ahora veremos y el segundo un nodo hoja con la malla del sombrero. La agrupación de nodos tiene 3 hijos, una malla con el cuerpo, la cámara y la luz. Vemos que tras crear la cámara es necesario registrarla y activarla, igual que ocurre con la luz. Por último, registramos un viewport y lo activamos. En ese rectángulo con origen en 00 de la ventana y con tamaño 100 en altura y anchura es donde se va a mostrar la escena. Una vez creada toda la escena, solo falta dibujarla.